escuchando a través de este medio, que abran su Biblia en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, vamos a leer el versículo 3 y 4. Siempre he dicho que cuando el Señor tiene cosas grandes hacia nuestra vida, Él toma su palabra para darnos esa promesa. Dice la palabra de Dios que en ella hay muchas promesas que nos pueden sustentar, nos pueden fortalecer. Entonces, el tema de hoy es futuro glorioso. ¿Cuántos de nosotros queremos un futuro glorioso? Yo creo que todos anhelamos ese futuro glorioso, amén. Entonces vamos a leer en la palabra de Dios y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado: esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya, qué bonita esa palabra, ¿ven? Bendito sea el Señor. Esta palabra fue referida especialmente al pueblo de Israel. Cuando los ejércitos asirios se retiraron de Israel, ¿verdad? Entonces la nación judía empezó a recuperarse y empezó a florecer como el desierto, ¿verdad? Pero también esta palabra tuvo parte de su cumplimiento de esta profecía en los años 1948, cuando Israel se convirtió en un nuevo estado, cuando fue reconocido como nación. Ahí empezó Israel a florecer aún más, ¿verdad? Una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Pero esta palabra no se queda solo acá, sino que la otra parte de cumplimiento que viene de esta palabra, que va a terminar de florecer, eh, eso va a pasar en el milenio. En el milenio, cuando Dios levante totalmente al pueblo de Israel, va a florecer de una manera increíble. Por eso habla sobre el futuro glorioso de Sion, que está hablando del pueblo de Dios, de Israel. Ahora, como la iglesia hoy en día, nosotros los que aceptamos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, ahora nosotros nos hemos convertido en el Israel espiritual. La gran bendición que la iglesia tenemos hoy en día, yo quiero que tú ahí donde estás, empieces a meditar en esto. Si lo habías perdido de vista, que lo vuelvas a retomar, porque hay un futuro glorioso para el Israel material. Sí, hay un futuro glorioso, pero también hay un futuro glorioso para el Israel espiritual, para el Israel espiritual. Aparte de la gran promesa que nosotros tenemos, ¿verdad? De que si la iglesia le es fiel al Señor, si la iglesia se guarda, le sirve con todo el corazón, si la iglesia obedece a sus preceptos, a sus mandamientos, si nosotros como iglesia renunciamos a toda forma de pecado, la palabra nos dice que hay un cielo, hay una tierra nueva que nos espera allá en el cielo, ¿verdad? Donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, donde no vamos a necesitar del sol, de la luna, ya no vamos a necesitar de todo esto, sino que nuestro sol de justicia, nuestro Dios Todopoderoso, dice la palabra que Él es el que nos va a alumbrar, él va a ser el todo, el que va a sostener toda esta tierra. Está esa promesa, que eso es lo que nos lleva a nosotros a ser fieles a Dios. Pero tenemos, de alguna manera, también tenemos una promesa terrenal, o sea, una promesa de un futuro glorioso sobre la faz de la tierra. Quizás alguno de ustedes ha tenido alguna promesa de Dios que les ha dicho, ora por esposas que son cristianas y los esposos y los hijos no son cristianos. Y de una manera el Señor te ha dicho, esfuérzate porque en un futuro
tu esposo va a estar dentro del evangelio, tus hijos van a estar dentro del evangelio y vas a poder ser feliz como tú lo has deseado, como tú lo has anhelado. Ahí hay una promesa de un futuro glorioso. Quizás otro ha tenido una promesa de que más adelante va a tener una casa bien fructífera, posiblemente quizás un negocio mayor y le va a poder servir a Dios, poder costear la obra. Yo de mi parte tengo una promesa de parte del Señor. El Señor me ha llevado a que le busque siempre de todo corazón porque Dios va a hacer cosas maravillosas conmigo. Que Dios me va a utilizar en un nivel de predicar la palabra a multitud de gente, que Dios va a utilizar mi vida grandemente. Yo tengo esa promesa de llevar esa palabra, ese mensaje a lugares que posiblemente son del lamento, no los tiene, pero que el Señor nos está preparando para eso. O sea, hay un futuro que el Señor nos ha prometido. Ahora, el punto, hermanos, de esto es que nosotros no podemos lograr llegar a ese futuro glorioso si estamos débiles, si estamos con las manos cansadas y las rodillas endebles, ¿verdad? Porque ese es el problema que está pasando hoy en día para el pueblo de Dios a nivel mundial, ¿verdad? Que el pueblo de Dios a nivel mundial nos hemos descuidado y nos hemos debilitado, máxime con esta situación de esta pandemia. Muchos se han descuidado y se han debilitado. Mucha gente ha dejado de buscar a Dios a través de ayuno, a través de vigilias, a través de oración. El hacer este tipo de vigilia no es para que nos miren, no es para ser vistos por la gente, sino que es para poder, este tipo de vigilia que hacemos de oración y de búsqueda, lectura de la palabra, es porque anhelamos estar fuertes, no caer en esa posición de manos cansadas, ¿verdad? De manos cansadas, como dice aquí este verso. El verso 3 dice, fortalecer, dicen, las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Entonces creo que nosotros los pastores nos ha tocado, nos toca hacer este trabajo tan fuerte, de empezar a fortalecer las manos, porque muchos que antes estaban con sus manos alzadas, que estaban con sus manos alzadas en señal de que estaban en pie de guerra, de que estaban batallando, de que estaban resistiendo, de que estaban en victoria, ahora se han debilitado. Se han debilitado mucha gente. Fíjense que las manos, especialmente la derecha, las manos es símbolo de poder, ¿verdad? La mano es símbolo de poder. Entonces quiere decir que cuando nosotros como iglesia estamos con las manos alzadas, es porque estamos poderosos en Dios. Hay un poder en nuestra vida que lo hemos estado obteniendo a través de búsqueda, a través de oración, a través de vigilia, a través de lectura de la palabra, quizás en nuestros momentos libres en el trabajo, ahí estamos leyendo la Biblia, quizás ya no estamos viendo qué cosas hay en internet, sino que estamos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? A través del internet de nuestro celular, ¿verdad? Entonces, eso simboliza las manos, especialmente la mano derecha, significa poder. Pero hoy el pueblo se ha descuidado, se ha debilitado a tal punto de que ahora está con manos cansadas y está en la posición, hermanos, de rodillas endebles. Entonces, el trabajo que nos toca ahora a nosotros los siervos de Dios es fortalecer las manos y las rodillas del pueblo que está debilitado, porque así no podemos venir y de verdad avanzar hacia el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo podemos alcanzar ese futuro glorioso, tanto aquí sobre la faz de la tierra como el que nos espera en el cielo, ¿verdad? Porque nosotros somos soldados espirituales. Nosotros somos soldados espirituales. Y en esta batalla espiritual como soldados necesitamos muchas veces mover los obstáculos que el enemigo pone en nuestro camino. Esos obstáculos que quieren impedirnos llegar a alcanzar ese futuro glorioso. Por eso es de que si tú has entrado en un punto de manos cansadas, entonces ahora es necesario que tú te levantes, que tú le pidas a Dios que te dé el querer como el hacer, de empezar a buscarle de todo corazón,
¿verdad? Quizás Dios no está buscando un gran chorro de búsqueda de oración, sino que el Señor está buscando una gotita, pero que tú puedas darle una gotita constante de búsqueda, 10 minutos diarios, 10 minutos diarios, 10 minutos de oración, 10 minutos de leer la palabra, pero ahí estás constante y te vas a tus tareas materiales, pero ahí estás constante con tu gotita. Cuando tú sientas, vas a empezar a sentir una fortaleza, lo que es en tu vida, y vas a salir de la posición de rodillas, de manos cansadas. Ahora, algo más que yo tengo por acá. ¿Qué son las rodillas endebles? Porque aquí dice el verso 3, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Aquí tengo, dice, las rodillas vacilantes o endebles son aquel debilitamiento causado por la angustia y el espanto. Cuando una persona entra en posición de rodillas endebles, es cuando la persona entra en una debilidad, pero que está causada por la angustia. Hay algo que quizás está angustiando su vida, ¿verdad? Y hay puntos extremos. El enemigo lo que quiere muchas veces es llevarnos a puntos extremos. Por eso dice en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 8. Si me lo puedes leer. 1 de Corintios 4, 8. Sí. 1 de Corintios 4, 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Perdón, es 2 de Corintios 4, 8. Falló la computadora. 2 de Corintios 4, 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ahí está un punto. Estamos atribulados. O sea, estamos viviendo tribulación de alguna manera, pero no estamos angustiados, porque la angustia ya es un punto extremo, donde ya es rodillas endebles, donde ya la persona deja de avanzar, donde ya el enemigo empieza a ganar terreno. Estamos atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Ajá. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. O sea, entonces, si nos damos cuenta, lo que Pablo dice en esta cita, entonces, que tú no debes de dejar que Satanás te lleve a los lugares extremos. No podemos venir de dejar de participar de tribulación, pero ahí estamos batallando y estamos venciendo todos los días, ¿verdad? Pero no caemos en angustia. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados, porque la desesperación ya es un espíritu, y en la desesperación el enemigo avanza un montón. Puede llegar a el punto que nos debilitamos que hasta llegar al punto de que estamos derribados, pero no estamos arrancados, que es el punto extremo, sino que nos levantamos, dice la palabra, y estamos en pie. Entonces, eso es lo que Dios quiere hoy en día, ¿verdad? Que no entremos en un debilitamiento porque algo nos espanta o porque tenemos miedo quizás de algo, ¿verdad? O porque tenemos temor. En el caso de Job, miramos a Job que entró en un debilitamiento de rodillas endebles. Antes él dice que fortalecía a muchos, después él entró en una debilidad porque había en él un temor, había en él un espanto de sus hijos, que de repente ellos habían cometido pecado, ¿verdad? La palabra dice en el capítulo 1 de Job que sus hijos hacían fiesta, cada uno en su día, e invitaban a sus hermanas para que fueran y comieran con ellos y celebraban. Después de todas las fiestas, los convites que ellos tenían, dice que Job dice que lo santificaba, porque decía, no puede ser posible que de repente ellos pecaron contra Dios o blasfemaron contra Dios. O sea, había un temor en la vida de Job. Y nos damos cuenta en otra cita, en Job capítulo 3, verso 25 y 26. Job 25 y 26. Job capítulo 3, verso 25 y verso 26. Vamos a ver ahí esta palabra tan preciosa. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz
no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Se dan cuenta? O sea que Job cayó en esta posición, hermanos, de rodillas endebles. Cuando una persona cae en una posición de manos cansadas o rodillas endebles, ya no puede avanzar. Ya no puede avanzar. Si antes tenía la capacidad de avanzar a pasos agigantados, ahora no puede avanzar. Entonces, ¿cómo puede la persona alcanzar sus metas? Entonces, espiritualmente se está en esa posición, alcanzar sus sueños. Por eso el trabajo ahora que nosotros tenemos es de que necesitamos fortalecer las manos cansadas y que aquel hermano que está en esa posición de manos cansadas, ¿verdad? Tome la decisión de decir, no, ya tengo que levantarme, ¿verdad? No conformarse con lo que el recuerdo de cómo antes buscaba a Dios, cómo antes le servía a Dios, porque eso, el pasado ya quedó, ya no existe, sino que ahora en el presente, ¿verdad? Poder levantarse y poder realizar, quizás le vaya a costar bastante, quizás sea difícil, pero no es imposible, dice su palabra. Entonces, por eso vale la pena ahora nosotros luchar por no caer en esta posición de manos cansadas, de rodillas endebles, y si hay alguien por ahí que ha caído en esta posición, porque hay mucha gente de que era así para buscar a Dios, los primeros para buscar a Dios. Había algo que, y ellos eran los primeros, lectura de la palabra eran los primeros, y ahí estaban con un deseo, aquello de leer la palabra, ahí estaban, ¿verdad? Pero ahora ya ha llegado el momento y han cambiado las situaciones, ¿verdad? Pero podemos volver a regresar a esa nueva posición. Yo quiero llevarnos a otra cita más. Hebreos capítulo 12, verso 12 y verso 13. Hebreos capítulo 12, verso 12 y verso 13. Dice esta palabra. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, si nos damos cuenta, vuelve la exhortación, ¿verdad? Por lo cual, hay coma. Dice, levantar las manos caídas. O sea, aquí no te está diciendo, si quieres, las levantas, si no quieres, no las levantas. Sino que aquí es una palabra, hermanos, con autoridad. Que el alto mando, el Dios Todopoderoso, dice, levantar las manos caídas. O sea, ya no hay que seguir con las manos caídas. Levantar las manos caídas. Aquí hay autoridad de Dios. Y las rodillas paralizadas. El verso 12 exhorta a sacudir la pereza y emprender la acción. Desgraciadamente nos descuidamos y cuando sentimos la pereza se apodera de uno. Bueno, yo al menos he sido aquella persona de que siempre he sido tipo de buscar a Dios. Me han gustado los ayunos, vigilias, oración. Cuando se habla de oración es algo que a mí me gusta, porque orar es platicar con Dios y leer la palabra es Dios te está hablando a ti. Pero llega el momento que uno como que si se adapta a este mundo, uno se adapta a las situaciones y cuando uno siente, deja de buscar a Dios, ¿verdad? Y cuando uno siente, hermanos, ya entró un espíritu de pereza dentro del corazón, hasta que un día el Espíritu Santo llegó hacia mi vida y me dijo, Eliseo, ¿qué te está pasando? Y me empezó a hacer reaccionar el Espíritu de Dios. Por eso vale la pena tener al Espíritu Santo libre en la vida de uno. Y algo bien importante es muchas veces nosotros como cristianos queremos opacar nuestra conciencia. Cuando dejamos de buscar a Dios, opacamos nuestra conciencia diciendo, sí, Señor, gracias. Voy a leer, medio leemos y creemos que estamos viviendo todavía con nuestras manos levantadas, más en realidad nuestra vida no está siendo levantada, sino al contrario, han venido situaciones y nos acobardamos, somos los primeros en salir corriendo. Entonces yo he visto que muchas veces nosotros como hijos de Dios tratamos de calmar al Espíritu Santo o de opacar nuestra conciencia diciéndole, no, ya leí, ya oré, pero tal vez solo en el camino vamos diciendo, sí, gracias Señor por lo que recibí, pero en realidad orar es en intimidad con el Señor, orar
es entrar en un lugar donde el Señor va a venir y va a dejar derramar de su presencia. Entonces, muchas veces dejamos de hacer eso. Buscar de Dios no es en realidad que uno diga, ya le di gracias a Dios por todo lo recibido. No, tienes que sentir la presencia de Dios, que la presencia de Dios llene tu casa. ¿Amén? Hacer un espacio de tiempo, porque sinceramente la pereza se apodera de uno. Yo creo que si uno hace un análisis en su vida espiritual en esos 6 meses, desde que comenzó la pandemia, nos podemos dar cuenta cuánto hemos avanzado o cuánto nos hemos detenido. En la vida material nos hemos dado cuenta cuánto nos hemos detenido, porque la economía pues ha faltado, pero en el ámbito espiritual, yo creo que muchas veces nos hemos detenido también. La pereza como que sí ha entrado, ¿verdad? Pero lo lindo de esto es de que el Espíritu Santo te empieza a tocar, no te deja tranquilo y te dice, hey, ¿qué te está pasando? Si tú eres persona dispuesta a buscar mi rostro y ahora te has descuidado, ¿verdad? En mi caso me tuvo que tocar el Espíritu de Dios y dije, Señor, ¿qué me está pasando? Si yo no he sido tipo de ser cobarde para buscar a Dios, ¿verdad? Y me tomé la decisión de decirle, Señor, voy a vencer este espíritu de pereza. Y me tiro de rodillas a orar como lo hacía antes y me quedo dormido. El segundo día y me quedo otra vez dormido. Pero oré como 2 minutos. La segunda vez oré como 5 minutos y me dormí. La tercera vez fueron 10 minutos. Y poco a poco eso fue cediendo. Pero uno no tiene que darse uno por vencido, sino que uno tiene que vencer. Por eso es de que el versículo 12 exhorta a sacudir la pereza y emprender la acción, ¿verdad? Tú tienes que dejar la pereza, empieza a accionar, empieza a accionar. Si te da sueño, empieza a orar caminando de un lado para el otro de tu sala, de un lado para otro de tu cuarto, pero orando. 10 minutos que logres orar así, después uno se duerme. Así empieza uno a sacudir la pereza de la vida de uno. Las manos caídas a un lado y rodillas paralizadas son la expresión de un espíritu perezoso y deprimido. Porque una vez uno espiritualmente entra en eso. Es el desaliento psicológico frecuente en los cristianos carnales. Aquí en la mente, ¿verdad? Es el desaliento psicológico frecuente en los cristianos carnales, que no tienen ánimo porque carecen del amor necesario al Señor y a su obra. Entonces, si nos damos cuenta, cuando la persona entra en este desánimo, en este desaliento, hermanos, el amor que tenían hacia Dios se estaba apagando. Es como cuando materialmente la persona está bien enamorada, ¿verdad? Se mueve así hacia la otra persona y ahí está con ideas para todo, ¿verdad? Pero porque está enamorado y quiere ver cómo impacta el corazón de la persona que está enamorado. Qué lindo es esto. Espiritualmente también es lo mismo. Cuando uno está enamorado hacia Dios, uno está ahí luchando por buscar a Dios, por sorprender el corazón de Dios a través de ayuno, a través de vigilia y a través de muchas cosas. Pero cuando el corazón, el amor se empieza a apagar, se empieza uno a debilitar. Y cuando uno siente, uno entra en un punto donde uno deja de amar a Dios, ya le cuesta a uno buscarlo. Y segundo, uno ya no quiere echar el pulmón en la obra del Señor. Por eso el desaliento de rodillas endebles, es un desaliento psicológico frecuente de los cristianos carnales, que no tienen ánimo, porque carecen del amor necesario al Señor y a su obra. Y para nosotros es una obligación nuestra a animarnos a nosotros mismos, a ser fuertes para poder ayudar a los débiles. Y voy con lo último. Por eso dice el verso 13, hacer sendas derechas. Nos da el Señor a nosotros la responsabilidad de hacer esas sendas derechas, ¿verdad? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nos deja a nosotros entonces la responsabilidad de caminar firme por el camino recto, para que los demás que están en la posición de débiles y cojos, claudicando en la fe, no se aparten de ella, sino antes bien corrijan su caminado.
No sé si me puedes leer el verso 13 en la versión Vulgata. La versión Vulgata. Dios nos da entonces a nosotros, los que somos fuertes, nos da la oportunidad, el reto de que seamos fuertes, nos fortalezcamos a nosotros mismos para que nosotros podamos ayudar al débil, para que podamos ayudar a aquel que nos está siguiendo, aquel que está viendo nuestro ejemplo. Nos da hoy el Señor la oportunidad entonces de hacer sendas derechas para nuestros pies. Entonces tú tienes que hacer sendas derechas para tus pies. La versión Vulgata y la versión Nueva Traducción Viviente. Versículo 3. 13. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Se den cuenta? Entonces, ¿qué bendición nos da el Señor? Nos da la responsabilidad de nosotros trazar un camino recto y caminar en ese camino. Para que si los débiles vienen atrás de nosotros y nos están viendo, nos están observando, ellos puedan tener la oportunidad de corregir su caminar y puedan ser fortalecidos. Esa es la bendición que nosotros tenemos los hijos de Dios. Por eso tú que estás ahí en tu casa, el Señor te da hoy la oportunidad de que si en cierta forma te has descuidado en tu vida espiritual, hoy puedas recuperarte. La decisión no es de Dios, la decisión es tuya, la decisión es nuestra. Yo decido, me quedo aquí estancado, espero acá la muerte, o yo decido, avanzo en el nombre de Jesús, no me voy a dejar vencer, voy a resurgir en el nombre de Jesús y con la misma me levanto y empiezo a caminar. Con la misma me levanto y empiezo a avanzar. No importa que el enemigo se ponga enfrente, se quita o lo quitamos. Porque de esa decisión es la que Dios quiere. Que tomemos autoridad y que nos levantemos, y verdad, y que lleguemos a la posición que teníamos antes, y por qué no, un nivel más para la gloria del Señor. Dios está dispuesto, somos nosotros los que decidimos, ¿verdad? Entonces, sí, dice el versículo 4, decir a los de corazón apocado, esforzados y no temáis. Cuando acá habla de un corazón apocado, está hablando de una persona temerosa, una persona que está debilitada, que fácilmente se desanima. Dentro de la congregación siempre hay gente que en medio de las circunstancias que vienen, va caminando bien, pero cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, se acobarda y retrocede muchas veces o muchas veces sale corriendo del lugar. Entonces, por eso es bien importante. Hoy el Señor le está hablando a aquellas personas que han tenido las manos debilitadas, que han dejado de orar, las rodillas paralizadas, de aquellas personas que han dejado de caminar, y le dice a aquellos que han sido de doble ánimo, aquellos que han tenido un espíritu de temor para todo. Si yo voy aquí, me va a pasar esto, ya es muy noche, me va a pasar esto. Entonces empezamos a poner como ciertas cosas. Nosotros miramos acá en Jueces, yo les voy a invitar a que vayamos a Jueces, capítulo 7. Jueces, capítulo 7. Versículo 3. 3. Sí. ¿Te lo leo? Sí. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Acá está hablando de Gedeón. En un momento dice que iban para la guerra, entonces el Señor dijo, no, son muchos. Y después van a decir que por ellos fueron que ganaron la guerra. Muchas veces se ha escuchado a mucha gente decir, es que por mí se mueve la presencia de Dios. Y en realidad no es así. Siempre hemos dicho que por la bondad, por la misericordia de Dios es que Él desciende,
porque en realidad nosotros, Él nos ama tanto a nosotros. Entonces el Señor viene y le dice a Gedeón, ve a la batalla, pero no va a ser con muchos, para que nadie diga que esta batalla la ha ganado por ellos mismos. Pero entonces empieza hablando para los que son de corazón apocado. Entonces quiere decir que les empieza a hablar, porque dice, los temerosos son los primeros que van a salir corriendo. O sea, un pueblo no puede avanzar. Algunas veces, fíjense que aún líderes que estamos al frente, y a mí me ha pasado personalmente, nos quejamos cuando solo somos 3, 4 que vamos jalando la carreta, pero aquí miramos que dice que retrocedieron 22,000. O sea que habían 22,000 personas que tenían un corazón temeroso. Era una gran cantidad. Exagerada. Entonces me pongo a pensar que hoy en día está esta misma situación. ¿Por qué el cristiano no prevalece? ¿Por qué el cristiano no permanece? Porque cuando llega la dificultad, porque cuando llega la tribulación, lo primero que hace es echarle la culpa a otra persona y salir corriendo. Entonces el Señor, lo que Él quiere en esta noche es hablarte a tu corazón y decir, ya despierta, si tú tienes un corazón apocado, levántate, yo puedo hacer la diferencia. Yo recuerdo un personaje de la Biblia que a mí me ha dejado tanto ejemplo, me ha hablado, me ha tocado mi corazón, es Pedro. Pedro era una persona que era, siento yo que era un poco amador de sí mismo. Aparte de eso, era muy confiado en sí mismo. Cuando el Señor le habla en Lucas 22, usted lo puede buscar, Lucas 22, 32, le voy a contar la historia. Lucas 22, 32, le dice el Señor a Pedro, Pedro, Satanás vino, pero él empieza diciendo, Simón, Simón, le dice, a mí lo que me impacta es porque él le dice Simón, Simón, o sea, era en el tiempo de la carnalidad de Simón Pedro. De ahí le vuelve a decir, Simón Pedro, Satanás ha venido a pedirme permiso para zarandearte. Entonces Pedro en el momento, yo me imagino que dijo, ay Dios, pero yo estando contigo nadie me va a zarandear, estando yo contigo, yo sé que van a suceder cosas grandes. Entonces viene el Señor y le dice, mas yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. O sea, nuestro Padre Celestial, el Señor Jesús dice que intercede por nosotros para que nosotros tengamos ese ánimo, para que nuestra fe sea aumentada. Pero muchas veces nosotros reaccionamos como Pedro. Hacemos como que nosotros somos muy espirituales, porque en realidad Pedro tenía una espiritualidad fingida, porque él en el momento que le dice al Señor, Señor, ¿qué te pasa? Si yo estoy dispuesto a morir contigo y si es posible, yo estoy dispuesto a irme a la cárcel si es posible. Sí. O sea que el apóstol Pedro cayó en una posición de corazón apocado, manos debilitadas, rodillas endebles. Sí. Porque cuando Jesús lo llevaron a la cárcel, hubieron unas mujeres que vieron a Pedro y le dijeron, este hombre habla igual que ellos, este andaba con ellos. Y Pedro viene y dice, no, yo no soy. Se equivocaron, pero ya estaba en angustia. O sea, fue necesario que Pedro llegara a una posición así, de conocer esta clase de profundidad, para que él más adelante pudiera llegar y confirmar, o sea, fortalecer la mano de sus demás hermanos. Entonces, yo lo que veo acá, sí, Pedro empieza diciéndole, no, yo voy a ir hasta la muerte. Lo primero que él hizo, yo veo acá cuando hablamos de apuros, más no desesperados, él estaba en desesperación. Sí. Porque cuando ya llegaron por Jesús, lo primero que hace es sacar la espada y volarle la oreja a Marco. Entonces miramos nosotros que él ya desde ahí, desde ese momento ya estaba desesperado. Hay mucho pueblo de Dios que está desesperado, pero cuando uno, porque como se habla, ¿verdad? Que la obligación en sí de nosotros es venir y ayudar y fortalecer. Pero cuando nosotros nos acercamos, ¿cómo te va? Dios te bendiga, gloria a Dios, bendecido, estoy bien. Pero en realidad muchas veces uno espiritualmente se da cuenta cómo están.
No, Uno puede percibir el tipo el semblante. O sea, si alguna persona está en una situación difícil, uno lo puede percibir espiritualmente, porque el Señor dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Así que cuando nosotros nos acercamos es porque ya vimos algo. no, y es increíble que cómo el pueblo ha entrado en una situación así, de desesperación, en una postura carnal, como Pedro también, porque no solo le está volando la oreja al vecino, sino que le está volando la cabeza, quizás hablando mal del vecino, hablando mal de él, cuando no debe de ser así. Cuando la palabra dice que debemos de orar los unos por los otros, no malinformar, no hablar mal. Posiblemente quizás hay gente que está caminando por su debilidad, están actuando mal, pero muchas veces yo como cristiano fuerte que me creo, yo también estoy actuando mal, porque estoy actuando carnalmente, en vez de tirarme de rodillas y empezar a orar por él, para que la persona logre sobresalir. Sí. Entonces yo eh, insisto, ¿verdad? Como en realidad nosotros, yo les digo que me identifico mucho con Pedro, porque en ciertos momentos nosotros, cuando estudiábamos a Pedro, eh, venía a nuestro corazón muchas veces, ay, tiene la pedra, o sea, eso no lo decíamos nosotras mismas, ¿verdad? Porque Sí. en realidad a veces actuábamos como Pedro, en el punto, ¿verdad? Señor, yo te voy a seguir, y éramos los primeros en salir corriendo. Entonces yo veo que el Señor lo que hace es advertirnos, pero nosotros como en nuestra boca tenemos solo no hablamos en realidad tal como somos. Entonces nosotros somos un cristiano ficticio, amadores de nosotros mismos, que confiamos en nosotros mismos, y cuando el Señor permite que alguien se nos acerque, ¿cómo está? Es porque el Señor ya sabe cómo estamos. Entonces, insisto, siempre en nuestra palabra está bendecido. Pero Pablo siempre determinó eso, en apuro, pero no desesperados. O sea que él hablaba cómo se sentía en momentos difíciles. Él decía, yo estoy en apuros, pero no estoy desesperado, no estoy haciendo locuras. Pero hay gente que dice, estoy bendecida, pero está haciendo locuras. Entonces miramos, hiriendo el corazón de Dios. Sí, entonces miramos que el Señor le dice a Pedro, lo voy a leer porque es que no lo iba a leer, pero acá dice, y él le dijo, Pedro, el 33 le dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pero anteriormente, perdonen, el versículo 32 dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiere decir algo. Pedro era necesario que pasara por este momento. Negó al Padre, negó a Jesús, le quitó la oreja a Malco, actuó carnalmente, hizo disparates, desesperación completa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no cometemos errores, somos fáciles para señalar. Pero cuando dice, después de que tú te recuperes de esa caída, es que esto lo tengo bien fresco porque acabamos de predicar de este punto de Pedro, y le dice, después de que tú te recuperes de esa caída, ven y ven a confirmar a tus hermanos, ven a fortalecer a tus hermanos. O sea, una persona que ha pasado por situaciones difíciles va a saber qué es lo que se siente o qué es lo que siente la persona. Una persona que ha pasado infidelidades va a saber qué es lo que siente la otra persona. No se va a poner a la par a señalar, sino va a saber lo que siente y va a comprender y va a tratar de ser una fortaleza para la persona que está viviendo eso. O sea que una persona que no ha vivido las situaciones, fácil es levantar el dedo amenazador. Pero por eso miramos mucha gente que está levantando juicio, usando juicio en vez de usar misericordia. Por eso creo que sí fue necesario que Pedro pasara esta situación para que él, en vez de desahuciar a sus hermanos, empezara a fortalecerlos, empezara a levantarlos. No hay como una persona que ya ha vivido las circunstancias. Por eso a veces creo que es necesario pues que
si algunos de nosotros atravesamos ciertas situaciones, no es que a Dios se le haya ido. Quizás sí hubo un descuido de parte nuestra, pero también quizás Dios lo está permitiendo para que aprendamos a conocer la necesidad de los demás y que en nuestra boca de verdad haya una palabra de aliento, que haya una palabra de levantamiento, no una palabra de crítica, no una palabra de destrucción, sino que en nosotros pueda haber una palabra de levantamiento. Poder decirle a alguien, mira, de verdad fallaste, pero puedes levantarte de nuevo y lo puedes intentar y sé que lo vas a lograr con la ayuda del Señor. Dios está dispuesto, solo uno sé que necesita, pero a veces este tipo de palabras son las que hacen falta. Hay gente que dice, la verdad solución usted ya no tiene. ¿Cuándo? Si mediante estamos con vida y Cristo no ha venido, hay solución para nuestra vida. Sí. Y algo en Deuteronomios 28 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Una persona de corazón apocado lo que hace es cuando se va a salir a la guerra espiritualmente. Estamos hablando espiritualmente, antes era cuerpo a cuerpo, pero hoy estamos hablando de una guerra espiritual. Hay gente que cuando se habla de oración, porque la oración, en la oración muchas veces se hace guerra espiritual. Sí. Entonces hay gente que es apocada de ánimo, de corazón temeroso, y entonces hace que otras personas no vayamos porque no, eso va a estar bien duro, no, mejor no vaya. Entonces no solo opaca su corazón, sino también el del hermano. Entonces hay mucha gente que a través de eso, en lugar de ser de ayuda, sirve de estorbo. Entonces por eso mismo es que el Señor viene y le habla al pueblo. Acá hay una instrucción para la guerra. Sí. Estas son instrucciones que el Señor le da al pueblo de Israel para salir a la guerra. Entonces yo creo que espiritualmente el Señor nos da estas instrucciones también a nosotros para la guerra espiritual, porque dice, el que es medroso y pusilánime, el que tiene miedo, el que se acobarda, el que quiere salir corriendo cuando mira una liberación, yo salgo corriendo, a ese mejor díganle que se vaya a su casa. Eso es lo que está diciendo la palabra. Porque cuando venga la situación difícil, en lugar de ayudarles, es posible que a él se le transmita lo que está pasando alrededor de las batallas espirituales. Por eso es que la Biblia nos exhorta, velad y orad para que no entres en tentación. Y cuando el Señor le dice, esto solo sale con ayuno y oración, ¿por qué razón? Porque muchas veces nosotros descuidamos la oración y entonces por eso tenemos temor. Algo bien importante, algunas veces es difícil en realidad estar a través de este medio, porque uno a veces se complica un poquito porque que el internet no sirve, que pasan un montón de situaciones. Es bien difícil, pero en realidad es la única manera que tenemos ahorita para poder llegar para los que quieren. Porque sabemos de que hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que dice, no, muchas gracias, estoy cansado, mañana tal vez lo veo, pero el Señor te está haciendo la invitación para que tú vigiles, para que tú ores, para que seas tú el que venga y le diga, Señor, en realidad, mira, yo muchas veces me he acobardado, he dejado tus privilegios, todo lo que tú me has dado lo he dejado tirado, porque he sido un cobarde, porque he creído que todo me afecta, si me miran mal me afecta, si hablan de mí me afecta, si vienen y me ponen en una esquina me afecta, todo me afecta. Por eso soy un cobarde, porque lo dejo tirado. Y la pregunta sería, ¿cómo pretendemos alcanzar nuestras metas? ¿Cómo pretendemos alcanzar las promesas que Dios nos ha dado de ser un pueblo bendecido, de poder estar en un futuro bendecido si estamos con cobardías en nuestro corazón, si estamos desantados? O sea que yo creo que ahí estamos lejos de alcanzar esas promesas.
Por eso vale la pena entonces tratar de salir. Por eso me gustó mucho esa cita donde en la ley determinaba que si había un desanimado o un apocado de corazón, mejor que se fuera a su casa. Porque ese en vez de ayudarles, iba a ser aguafiesta. Ese iba a ser aquel que iba a decir, no, no, no se puede, no se puede, ¿verdad? Por eso es necesario que, y lamentablemente fueron como 22,000. O sea, era poca la gente que estaba dispuesta, ¿verdad? Por eso vale la pena, hermano, de que nosotros salgamos de un corazón apocado, salgamos de un corazón desanimado. Yo creo que uno de los pasos tiene que ser que yo debo de aprender a reconocer de verdad en dónde estoy. Si estoy en una situación de me he descuidado un poco, está bien, hay que reconocerlo, pero empezar por ahí, aprender uno a reconocer, ser uno sincero consigo mismo y a partir de ahí empezar a salir, para ya no permanecer uno en corazón apocado, ¿verdad? Porque un corazón apocado lo único que está haciendo es debilitar. ¿Y saben qué es lo primero que uno debilita? Debilita a los de su casa. Si yo como hombre, como sacerdote de casa, estoy apocado, debilito a mi esposa, debilito a mis hijos, ¿verdad? Y si por ahí tengo la chance de platicar con alguien por la calle, lo empiezo también a debilitar, ¿verdad? Lo empiezo a debilitar. Entonces, no, esa es la estrategia que Satanás está utilizando. Y muchas veces nosotros somos usados para desanimar, para venir y estorbar el plan de Dios, el propósito de Dios, que las batallas sean ganadas a través de los de corazón apocado. Entonces el Señor da una exhortación y dice, ustedes quieren vivir un futuro glorioso, yo estoy, aquí estoy, y les voy a hacer vivir un futuro glorioso, pero es preciso que ustedes sean honestos con ustedes mismos. No entremos en la postura de Pedro, que él decía, no, yo estoy dispuesto. ¿Quiénes quieren ir allá? Yo estoy dispuesto, pero a la hora de la hora no están. Entonces les dice, decidan los de corazón apocado, esforzaos, 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 o sea, como aquel que hay que estarlo, no, vamos, no te detengas, apurate, sigamos. Nosotros hemos batallado muchas veces, perdonen, a veces hemos batallado en el equipo, hemos batallado con las damas, hemos querido calar, vamos hermanas, y yo creo que el Señor quiere hacer algo grande. Siempre, no sé por qué razón las mujeres han sobresalido en la palabra de Dios. Las mujeres son las que sobresalen, no que sobresalgan como cabeza, porque eso jamás. Siempre el Señor coloca al varón y la cabeza Cristo, después sigue el varón, pero las mujeres sobresalen. Ayunos, las mujeres. Oración, las mujeres. Por tener un corazón sensible. Sí, y entonces venimos nosotros a darnos cuenta que muchas veces no se quiere, como que se retiene y uno busca siempre excusas, pero hoy es necesario. Yo siempre le digo a las hermanas, intentemos una vez, intentemos de otra manera, pero nunca hemos dejado ni nos hemos detenido a intentar para esforzar el corazón de los que están apocados y debilitados. Así que en este momento, creo que el Señor lo que quiere es que tú levantes tu ánimo y levantes tu vida espiritualmente. No, y cuando hablamos de el esfuerzo comienza cuando ya no hay ninguna fuerza. Mientras yo tenga fuerza, todavía no funciona el esfuerzo, ¿verdad? Pero el esfuerzo empieza a funcionar cuando ya no hay ninguna fuerza en la vida de uno. Por eso esa palabra que le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Encarga 2 cosas que debes de tener y 2 cosas que te debes de cuidar. Mira que te mando que seas esforzado y valiente. Segundo, cuídate de no caer en desmayo ni en temor, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo va a comenzar cuando yo ya no tenga ninguna fuerza. Te sientes debilitado sin ninguna fuerza, empieza ya a esforzarte, porque puede haber un mañana diferente para nosotros.
Aunque el enemigo diga no, no, si tú quieres creer en esa palabra, no, pues síguela creyendo. Pero yo voy a creer lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo lo decía, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces tengo que comenzar con una mente positiva, con una actitud positiva, a que sí lo puedo lograr con la vida del Señor. Ajá. Sí, algo bien importante. Bueno, yo estoy viendo el tiempo, ya nos pasamos, pero si ustedes vieran, estamos sintiendo la presencia de Dios acá. Es algo bien especial sentir la presencia de Dios a través de su palabra. Yo quiero llegar con para terminar, dice, he aquí vuestro Dios viene con retribución. O sea, amén, si tú reconoces en dónde estás parado, si tú reconoces que en realidad dejaste de luchar, si tú reconoces en realidad que sí estás siendo bendecido en medio de, pero que no estás buscándole a Dios, entonces el Señor dice que Él va a venir con retribución, con pago, con pago. Cuando habla de pago, aquí está hablando de algo que va a venir hacia nuestras vidas. Dios mismo vendrá, dice, no va a mandar a otra persona, Dios mismo vendrá y os salvará. Qué bendición tan grande la que nosotros tenemos de parte de Dios. El Señor jamás nos deja, el Señor jamás nos desampara. Dice la palabra, y lo tengo siempre en mi boca, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. O sea, quiere decir que el Señor poderosamente va a estar alrededor de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nosotras mismas, si hay gente que está dispuesta a creerle a Dios, que está dispuesta a poner fe en esta palabra que el Señor está dando. Amén, porque a esta palabra hay que ponerle fe, no solo es de escucharla, porque fácil es escuchar. ¿Cuánta gente predica? Uno se mete, escucha la palabra, pero no le pone fe. Entonces estás perdiendo tu tiempo. A la palabra de Dios hay que ponerle fe. ¿Y qué quiere decir ponerle fe? Creerla. Y si tú crees que Dios va a hacer todo esto, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Si tú crees que el Señor va a levantar tu hogar, Él lo va a hacer. El Satanás no puede venir a interponerse ante el poderoso, ante un hombre poderoso que va delante de nosotros derribando todo argumento y todo lo que se levante en contra de los hijos del Señor. Así que debemos de tomar esta palabra. Yo estoy bien contenta porque Dios me permite estar a la par de mi amado, de mi esposo, de mi vida, y la verdad es de que es una gran bendición. Quisiéramos seguir porque tal vez nos quedemos nosotros dos aquí. Es que la palabra fluye. Un poquito después. Amén. Sí. Pero vamos a entrar a orar y vamos a pedirle al Señor que ahí donde tú estás, el Señor llegue a tu casa, y si tú pues por algún momento te has debilitado, te has sentido desanimado, hoy puedas poner tu vida delante del Señor. Hoy el Señor quiere hacer cosas grandes. Tú puedes hacer que el día de mañana ese sol que va a salir sea que sea un comienzo, que sea algo nuevo para tu vida. Dios lo que está esperando ahorita es solo tu decisión. Decirle, Señor, me pongo en la brecha, en la actitud que tú quieres, en la actitud diferente, Señor, pero yo creo que este día va a amanecer, pero vienen nuevas visiones, nuevos propósitos, nueva fuerza para mi vida, para empezar a luchar y seguir hacia el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás. Si te nace en tu corazón, levanta tus manos, pero háblale a Dios con todo tu corazón. Nosotros vamos a orar por ti desde acá donde estamos en nuestra casa. Vamos a pedir a Dios que toque tu vida, que te dé la fuerza, que te dé la fortaleza, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias a los cielos. Te damos gracias por esta palabra, Padre, que tú nos has hablado. Gracias porque tú has estado presente, motivando nuestra vida, fortaleciendo nuestra vida, Señor. Ahora nosotros te pedimos, Señor, que tú puedas llegar al corazón, al hogar de cada uno de mis hermanos, Padre, que se han sentido muy batallados. Padre, solo te pido que esas manos caídas hoy puedan ser fortalecidas, Señor, en el nombre de Jesús.
Permite que esas rodillas endebles, esas rodillas por un tiempo estuvieron firmes, caminaron firmes por tus caminos. Ahora son rodillas que han estado quizás temblando, Dios mío, porque no tienen fuerza, porque hay inseguridad, Dios mío. Pero hoy te pido que tú vengas a fortalecer a todos, Padre. Nos ponemos hoy en la brecha, en el nombre de Jesús, y declaramos que tu poder desciende hoy sobre nosotros. Yo en lo personal, yo levanto hoy mis manos. Padre, yo levanto hoy mis manos con poder, con autoridad, para seguir laborando, para seguir trabajando, para seguir avanzando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hoy las rodillas endebles, débiles, hoy son fortalecidas, Señor. Se va la angustia, se va el desaliento, se va el desánimo, le echamos fuera el debilitamiento por temor. Muchas veces hemos tenido temor, de muchos temores. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera todo eso contrario y recibimos de ti la fortaleza, Padre, para seguir avanzando. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios eterno, en tus manos están nuestras vidas, Dios Santo. Padre, para la honra y gloria de tu nombre, aleluya, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu gran misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Te exaltamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y damos gracias de verdad por poder llegar en esta madrugada ya sí, a cada lugar, ¿verdad? Y sabemos de que el Señor ha hecho cosas grandes sobre ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga y seguiremos en contacto. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen una buena noche. Amén.